Imagina un lugar donde el tiempo se ha detenido por completo, un lugar donde los secretos han permanecido atrapados en el hielo durante más de 100 años, un lugar donde incluso las personas más valientes del mundo viven experiencias de las que apenas se atreven a hablar. De eso trata exactamente esta historia. Y antes de empezar, si te fascinan los misterios reales que aún no tienen explicación, asegúrate de quedarte hasta el final, suscribirte al canal y dejar tu like, porque aquí encontrarás muchas historias como esta. Durante más de un siglo, la montaña más alta del planeta ha ocultado cosas que los científicos no logran comprender del todo y que los alpinistas solo mencionan en voz baja. En sus laderas heladas yacen cuerpos que parecen congelados en el tiempo, como si el reloj del mundo se hubiera detenido allí. En el silencio de las alturas, a veces se escuchan sonidos extraños que provienen del hielo, y en lugares donde ningún ser humano debería estar aparecen huellas misteriosas. Y entonces, en el año 2024, el hielo que se derretía reveló algo que había permanecido oculto durante más de un siglo, algo que podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre los límites humanos. El monte Everest se eleva hasta una altura de 29.031 pies, convirtiéndose en el punto más alto de la Tierra. A esa altitud extrema, el aire contiene solo un tercio del oxígeno que existe al nivel del mar. Las temperaturas pueden descender hasta los menos 40 grados. La montaña se encuentra entre Nepal y el Tíbet, y los Sherpas la llaman Chomolungma, que significa Madre Diosa del Mundo, un nombre que refleja el respeto profundo que inspira desde hace siglos. Durante décadas se nos ha enseñado que Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay fueron los primeros en alcanzar la cima el 29 de mayo de 1953. Pero ¿y si esa historia no es completamente cierta? ¿Y si otros dos hombres llegaron a la cima casi 3 décadas antes y nunca regresaron para contarlo? George Herbert Lake Mallory nació en el año 1886 en Inglaterra. No solo era alpinista, sino también un estudiante brillante que obtuvo una beca de matemáticas a una edad muy temprana y estudió en Cambridge. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fueron las montañas. Empezó a escalar a los 18 años y rápidamente se convirtió en uno de los mejores de su época. Mallory vio por primera vez el Everest en el año 1921 durante una expedición británica. Allí comprendió algo fundamental. Sin oxígeno adicional, el cuerpo humano simplemente no puede funcionar correctamente a esa altura. Su compañero más tarde sería Andrew Sandy Irvine, un joven muy diferente. Nacido en 1902, tenía solo 22 años cuando se unió a la expedición de 1924. Apenas tenía experiencia en escalada, pero era un tipo de ingeniero excepcional. Podía arreglar cualquier cosa. Cuando los sistemas de oxígeno fallaban constantemente, Irvine diseñó uno nuevo, más ligero y confiable. Mallory sabía que esa habilidad era clave y lo eligió como compañero. El 8 de junio de 1924, ambos partieron desde su campamento a unos 26.800 pies de altura. Vestían ropa de lana y algodón, muy lejos de los equipos modernos actuales. A las 12:50 del mediodía, el geólogo Noel Odell observó cómo las nubes se abrieron por un instante. Vio dos pequeñas figuras oscuras avanzando hacia la cima. Parecían fuertes, decididas, pero en cuestión de segundos, las nubes volvieron a cerrarse. Nunca más se les volvió a ver con vida. Al día siguiente, su campamento estaba vacío. No había rastro de ellos, solo misterio. Durante 75 años, su desaparición fue uno de los mayores enigmas de la historia, hasta que en 1999 se encontró el cuerpo de Mallory congelado en la montaña. Pero algo faltaba, la foto de su esposa que prometió dejar en la cima. ¿La dejó allí? ¿Llegó realmente a la cima? Y luego, en septiembre de 2024, apareció un nuevo hallazgo, una bota con un pie en su interior. En el calcetín se leía A.C. Irvine. Después de más de 100 años, Irvine había sido encontrado, pero la cámara sigue desaparecida. Pero ese descubrimiento no fue el final de la historia. En realidad fue solo el comienzo de algo mucho más inquietante, porque muchos alpinistas que han estado en las zonas más altas del Everest aseguran que allí arriba no solo se conservan cuerpos, sino también presencias. Uno de los testimonios más conocidos proviene de Pemba Dorje Sherpa, uno de los escaladores más rápidos en alcanzar la cima del Everest. Días después de su ascenso, mientras descendía por la temida zona de la muerte, vivió algo que cambiaría por completo su percepción de la montaña. Estaba agotado, solo, rodeado únicamente por hielo, roca y un silencio absoluto.
decidió detenerse unos minutos para recuperar fuerzas. Fue entonces cuando notó algo extraño: movimientos. Al principio pensó que se trataba de otros escaladores, pero pronto se dio cuenta de que algo no encajaba. Las figuras que veía no eran claras, eran como sombras, borrosas, casi irreales. Se movían lentamente hacia él, extendiendo los brazos como si pidieran ayuda. Pemba estaba convencido de que no eran personas vivas. Creía que eran los espíritus de aquellos que murieron en la montaña, atrapados allí porque nunca recibieron un entierro adecuado. Y lo más inquietante es que no es el único que ha contado algo así. Muchos escaladores, de diferentes países y épocas, describen experiencias sorprendentemente similares. Hablan de presencias invisibles, de sentir que alguien camina a su lado, de voces que parecen aconsejarles o advertirles de peligros, incluso de sensaciones de contacto físico cuando no hay nadie cerca. La ciencia intenta explicar estos fenómenos. A esas altitudes extremas, el cerebro recibe muy poco oxígeno. El nivel de oxígeno en la sangre puede descender a alrededor del 40% de lo normal. Esto provoca fallos en el funcionamiento del cerebro, alucinaciones, confusión, distorsión de la realidad. Pero hay un detalle difícil de ignorar. Las experiencias se repiten una y otra vez, con patrones casi idénticos, incluso entre personas que no se conocen entre sí. La sensación de no estar solo, una presencia que guía, una ayuda invisible. Este fenómeno tiene incluso un nombre: el efecto del tercer hombre. El término proviene de un poema de T.S. Eliot, pero el fenómeno fue descrito por primera vez por el explorador Ernest Shackleton durante su peligrosa expedición en la Antártida en 1915. Él y sus compañeros estaban convencidos de que una cuarta persona caminaba con ellos, aunque sabían que eran solo 3. En el Everest, este fenómeno ha sido reportado muchas veces. Un caso notable ocurrió en 1933, cuando el escalador Frank Smythe ascendía solo a una altitud cercana a los 28,000 pies. Más tarde escribió que durante todo el trayecto sintió que alguien estaba a su lado. Pero la historia más impactante ocurrió el 24 de septiembre de 1975. Ese día, los alpinistas Dougal Haston y Doug Scott lograron algo increíble: alcanzar la cima del Everest por la peligrosa cara suroeste. Sin embargo, su logro los dejó en una situación extrema. Era demasiado tarde. El sol se estaba poniendo y ellos aún estaban a casi 29,000 pies de altura, en plena zona de la muerte. Descender en la oscuridad era demasiado arriesgado, pero no tenían tienda ni sacos de dormir. Apenas oxígeno y casi nada de comida. Entonces hicieron algo que nadie había hecho antes. Excavaron un pequeño hueco, en la nieve, justo debajo de la cima, y decidieron pasar la noche allí. Las temperaturas cayeron brutalmente. El frío era tan intenso que Doug Scott tuvo que quitarse las botas y meter sus pies bajo las axilas de su compañero para evitar que se congelaran. Las horas pasaban lentamente, y entonces ocurrió algo imposible. Sintieron que no estaban solos, no podían ver a nadie, pero ambos estaban seguros de que había una tercera presencia con ellos en aquel pequeño refugio de nieve. No era una presencia amenazante, al contrario, transmitía calma, calidez, una especie de protección. Ambos hombres coincidieron después en algo sorprendente. Creían que esa presencia los ayudó a sobrevivir la noche. A la mañana siguiente seguían vivos, sin congelaciones graves, sin consecuencias permanentes. Otros escaladores han descrito experiencias similares y algunos incluso llaman a esa presencia el ángel guardián del Everest. Pero las cosas extrañas en la montaña no terminan ahí. Cuando cae la noche, el Everest comienza a emitir sonidos inquietantes: grietas, explosiones, ecos profundos que resuenan en la oscuridad. Son tan intensos que muchos escaladores no pueden dormir. Algunos sienten que la montaña está viva y que está comunicándose. Los científicos explican estos sonidos como el resultado del frío extremo. Cuando el sol desaparece, el hielo y los glaciares se contraen rápidamente, creando tensiones enormes que provocan fracturas y desprendimientos. Pero para quienes están allí arriba, la sensación es muy diferente. Es como si la montaña reaccionara. Y mientras esos sonidos llenan la noche, todos los escaladores saben una cosa: existe un lugar en el Everest donde el peligro es aún mayor. Un lugar donde el enemigo no es solo el frío o las avalanchas, sino el propio aire. Ese lugar es conocido como la zona de la muerte. La llamada zona de la muerte comienza aproximadamente a una altitud de 26,247 pies sobre el nivel del mar. No es un nombre exagerado ni inventado para impresionar. Es un término real utilizado por los expertos para describir un lugar donde el cuerpo humano simplemente no puede sobrevivir durante mucho tiempo.
A esa altura, la presión atmosférica es tan baja que cada respiración solo aporta alrededor de un tercio del oxígeno disponible al nivel del mar. El cuerpo no puede adaptarse. No importa cuán fuerte, entrenado o experimentado sea alguien, el proceso es inevitable. El cuerpo empieza a fallar. El corazón se acelera, llegando a latir hasta 140 veces por minuto. El riesgo de sufrir un derrame cerebral aumenta considerablemente. Los músculos comienzan a descomponerse, el peso corporal disminuye rápidamente y cada paso se convierte en un esfuerzo agotador. Pero lo más peligroso ocurre en la mente. El cerebro privado de oxígeno deja de funcionar correctamente. Las personas se confunden, toman decisiones irracionales y comienzan a ver cosas que no existen. Algunos escaladores, en medio del frío extremo, se quitan los guantes o incluso la ropa, sin entender que eso los llevará a una muerte casi inmediata. Otros simplemente se sientan a descansar y nunca vuelven a levantarse, incluso con oxígeno suplementario. Los escaladores solo pueden permanecer entre 16 y 20 horas en esta zona. Desde que comenzaron las expediciones al Everest, al menos 344 personas han perdido la vida allí. Más de 200 de esas personas siguen en la montaña, exactamente donde cayeron, congeladas, como si el tiempo se hubiera detenido para ellas. Recuperar un cuerpo en la zona de la muerte es extremadamente peligroso y puede costar entre $60,000 y $100,000. Por eso, la mayoría de los cuerpos nunca son retirados. Uno de los casos más conocidos es el de Tsewang Paljor, un escalador indio que murió durante una tormenta de nieve el 10 de mayo de 1996. Su cuerpo quedó en una pequeña cueva en la cresta noreste, a unos 27,900 pies de altura. Era fácilmente reconocible por sus brillantes botas verdes. Con el tiempo, los escaladores comenzaron a llamarlo botas verdes. Su cuerpo se convirtió en una referencia. Muchos medían su progreso dependiendo de cuán cerca estaban de él. Aproximadamente el 80% de los escaladores se detenían en ese punto para descansar, ya que la cueva ofrecía protección contra el viento. Algunos incluso tenían que pasar por encima de su cuerpo. En el año 2014, un equipo chino movió su cuerpo a un lugar menos visible y lo cubrió con piedras, pero la historia ya había quedado marcada en la memoria colectiva del Everest. Cerca de ese lugar se encuentra una zona conocida como el Valle del Arco Iris. Desde lejos parece hermoso, manchas de colores brillantes sobre la nieve blanca, pero al acercarse la realidad es inquietante. Esos colores son los trajes de escaladores que murieron allí, rojos, azules, amarillos, verdes, restos silenciosos de intentos fallidos. El frío extremo evita que los cuerpos se descompongan, por lo que permanecen visibles durante años, incluso décadas. Y no todos los que intentan el Everest son expertos. En el año 1934, un hombre llamado Maurice Wilson decidió intentar lo imposible. Era un veterano de la Primera Guerra Mundial que había sufrido heridas graves y dolor constante durante años. Después de un largo periodo de ayuno y oración, creyó haber sido curado milagrosamente. Convencido de que la fe podía hacerlo todo, ideó un plan increíble. Quería volar en un pequeño avión hasta el Tíbet, estrellarlo en las alturas del Everest y luego subir caminando hasta la cima. El problema era evidente: no sabía volar ni escalar. Aún así, aprendió a pilotar por su cuenta, compró un avión y viajó a la India. Cuando las autoridades le confiscaron el avión, se disfrazó de monje budista y continuó su viaje a pie. Su último mensaje en su diario decía: "Otra vez en marcha, día maravilloso". Un año después, su cuerpo fue encontrado al pie del North Col. El Everest no olvida. Los glaciares en movimiento siguen revelando cuerpos que han permanecido ocultos durante años. Algunos descubrimientos son aún más desconcertantes. En el año 2017, un grupo de sherpas buscaba a un escalador eslovaco desaparecido. Durante la búsqueda, encontraron 4 cuerpos dentro de una tienda en el campamento 4. Lo extraño era que nadie había sido reportado como desaparecido ese año. Hasta hoy, esas personas no han sido identificadas. Pero no todos los peligros del Everest provienen de la naturaleza. A veces, el mayor riesgo viene de los propios humanos. El 27 de abril de 2013 ocurrió uno de los incidentes más impactantes en la historia de la montaña. Aproximadamente 100 sherpas enfurecidos rodearon a 3 escaladores europeos. Hubo golpes, patadas y amenazas de muerte. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en lo que muchos llamaron la mayor pelea en la historia del Everest. Los europeos eran Simone Moro, Welly Steck y Jonathan Griffith.
El conflicto comenzó cuando ellos ascendían por la cara del Lhotse, mientras un grupo de Sherpas instalaba cuerdas fijas, una tarea extremadamente peligrosa que requiere concentración total. Los Sherpas habían advertido que nadie debía subir en ese momento. Lo que ocurrió después tiene versiones distintas. Algunos Sherpas afirmaron que los europeos habían provocado una caída de hielo que puso en peligro a los trabajadores. Comenzó una discusión que al principio parecía menor, pero cuando los europeos regresaron a su campamento, una multitud de Sherpas ya los estaba esperando. Se lanzaron piedras, uno de los escaladores fue golpeado en la cara, hubo patadas e incluso alguien arrojó un cuchillo. Se escuchaban gritos. ¡Ahora los matamos! La situación estaba al borde de convertirse en una tragedia. Fue entonces cuando una escaladora estadounidense, Melissa Arnott, intervino. Se colocó entre ambos grupos. Sabiendo que los Sherpas no atacarían a una mujer, su acción probablemente salvó vidas. Finalmente, los europeos se disculparon y se les ordenó abandonar la montaña en menos de una hora. Para entender por qué la situación se volvió tan intensa, hay que comprender la relación de los Sherpas con el Everest. Para ellos no es solo una montaña, es sagrada. Antes de cada expedición realizan una ceremonia llamada puja, en la que un lama budista bendice la expedición. Colocar cuerdas en la montaña no es solo un trabajo, es un acto espiritual. Muchos sintieron que los europeos no solo habían faltado al respeto a los trabajadores, sino también a la montaña misma. Además, existen tensiones acumuladas desde hace años. Los Sherpas cargan pesadas cargas a través del peligroso hielo del Khumbu múltiples veces por temporada, mientras que los clientes suelen cruzarlo solo una o dos veces. A pesar de asumir mayores riesgos, reciben menos compensación. El 18 de abril de 2014, una avalancha mató a 16 Sherpas, el peor desastre de este tipo en la historia del Everest. Después de eso, muchos se negaron a seguir trabajando. Y aún así, la gente sigue llegando. Cada año, cientos de nuevos escaladores intentan alcanzar la cima, porque hay algo en el Everest que atrae a las personas, algo más allá del peligro, algo que quizás no entendemos completamente, y algunos creen que en esa montaña todavía hay cosas que no deberían estar allí. Y quizás una de las partes más extrañas de toda esta historia tiene que ver con algo que muchos consideran solo una leyenda. Durante décadas, escaladores han hablado de huellas imposibles en la nieve. En el año 1951, una expedición británica encontró una serie de pisadas que no pertenecían a ningún animal conocido. Eran grandes, anchas, con una forma casi humana, pero claramente diferentes. Mostraban un dedo principal muy marcado y varios más pequeños al lado. Estas huellas dieron fuerza a una historia que ya existía desde hacía mucho tiempo en el Himalaya, la del Yeti. Un joven Sherpa llamado Tenzing Norgay, que años más tarde se convertiría en uno de los primeros hombres en alcanzar la cima del Everest, estaba presente cuando se encontraron esas huellas. Él mismo creía que pertenecían a esa misteriosa criatura. Sin embargo, investigaciones modernas sugieren que muchas de las supuestas pruebas del Yeti en realidad pertenecen a osos poco comunes de la región. Aún así, no todo ha sido explicado por completo. Pero si eso ya resulta sorprendente, lo que se encuentra en la cima lo es aún más. Las rocas del Everest contienen fósiles de antiguos organismos marinos. Esto significa que hace millones de años, ese lugar estaba cubierto por un océano. Con el movimiento de las placas tectónicas, el suelo marino fue empujado hacia arriba hasta convertirse en la montaña más alta del mundo. Incluso hoy, el Everest sigue creciendo unos pocos milímetros cada año. Y sin embargo, a pesar de todas las explicaciones científicas, queda una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Por qué seguimos intentando subirlo? Cada año, cientos de personas regresan. Caminan por los mismos senderos donde otros perdieron la vida. Pasan junto a cuerpos congelados, cruzan la zona de la muerte y continúan ascendiendo. Siguen adelante. Tal vez el mayor misterio del Everest no esté en los espíritus, ni en las huellas, ni en las historias sin resolver. Tal vez esté dentro de nosotros, en ese impulso inexplicable de ir más allá, de enfrentarnos a lo imposible, de alcanzar lo más alto sin importar el precio. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Mallory e Irvine llegaron realmente a la cima? ¿O que las historias sobre presencias y experiencias extrañas tienen una explicación científica? Déjalo en los comentarios.